Y bueno, como siempre, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a hacerlo como hemos estado en el tiempo de alabanza y de adoración y a través de la ofrenda también, en un espíritu buscando el rostro del Señor, buscando la gloria de nuestro Señor Jesucristo y dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos abrir la palabra de Dios. Y al Espíritu Santo le rogamos en esta mañana pues que nos ayude a oír la voz de nuestro Señor en nuestro interior, en nuestro corazón, en lo más profundo. De tal manera que traiga a nuestros corazones fortaleza, aliento y sobre todo dirección para andar en sus caminos. Muy bien, pues lo primero es daros gracias, Eduardo, y a todos vosotros por la oración. La necesito. Y os pido que sigáis orando para que el Señor nos ayude. ¿Vale? Muy bien, pues esta mañana vamos a continuar con el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses. Me estoy dando cuenta que me estoy asfixiando y que con las prisas y con los nervios me he preocupado de ponerme esto. Digo, ay, qué bien, me he puesto bien antes para no entretenerme después. Y ahora resulta que me doy cuenta que tengo esto puesto y me tengo que quitar ahora todo. Así que perdona los despistes. Y eso que todavía... Bueno. Ya decía yo que me estaba asfixiando. Digo, ¿por qué me estoy asfixiando? Como ya la mascarilla se ha puesto, estas son cosas típicas de un matemático despistado. Esto no es más que una excusa. Y esto es sin COVID, ¿eh? O sea, que cuando tenga, que Dios me libre, porque el día que lo coja ya, entonces, ya estoy. Bueno, fuera bromas y fuera anécdotas así graciosas, vamos entonces con la palabra del Señor. Bueno, estábamos diciendo que estábamos en el capítulo 5, que seguíamos en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer esta mañana, concretamente, desde los versículos 6 al 8. ¿Vale? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación. Esta es la palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Y en los versículos anteriores, el apóstol Pablo ha estado recordando ya a los creyentes de Tesalónica que el día del Señor vendrá de manera inesperada, como un ladrón en la noche. Será un día de juicio, un día de destrucción para todos aquellos que viven de espaldas a Dios, para todos aquellos que obran iniquidad. Mas para los creyentes, la venida de Cristo será un día de salvación, de resplandor y de gloria, un día de liberación, de participación abundante en la vida gloriosa de Cristo. Pablo en el versículo 4 ya les había dicho, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. La venida de Cristo a los creyentes no les sorprenderá, porque no están en tinieblas. Sus corazones han sido iluminados por la verdad del Evangelio. Ellos ya fueron arrancados de las tinieblas espirituales
ha habido un lapsus. Ellos ya habían problemas técnicos. Hoy esta mañana estamos entre mis despistes, ¿no? Y los problemas técnicos, ¿ya? ¿Continuamos? Vale. Entonces, ellos ya fueron arrancados de las tinieblas espirituales, es decir, de una vida de desobediencia a Dios y de esclavitud del pecado, en la que estaban muertos y ciegos espiritualmente, andando en tinieblas en el mundo. Pablo declara: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Esta es la verdadera identidad de los creyentes, ser hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hijos de la luz, porque ellos recibieron la palabra del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, en medio de mucha tribulación. Recordad cuando estuvimos leyendo el capítulo 1 de Tesalonicenses. En medio de una gran tribulación, ellos recibieron el Evangelio. Y todo esto dentro de una gran tribulación. Igual que lo que le pasó a los apóstoles. Se convirtieron, una cosa sorprendente que señala el primer capítulo de Tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y otra cosa importante que manifestaron al recibir el Evangelio es que sus vidas fueron transformadas, de manera que mostraban en sus vidas el fruto del Evangelio, es decir, la obra de su fe, el trabajo de su amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este tema de la fe, la obra de, fijaros que Pablo recalca esto, la obra de la fe, no dice solamente la fe, la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo. Precisamente todas estos tres aspectos, fe, amor y esperanza, Pablo los vamos a recordar, precisamente lo acabamos de leer en el capítulo 5. Y ya sabéis que en la carta a los tesalonicenses, la primera carta, sobre todo, bueno, y la segunda también, está hablando, uno de los temas principales es de la venida de Cristo. Eso es uno de los temas. La expectación, la esperanza firme que tiene el creyente y que esto le da aliento para él en su vida. Dios había hecho en sus vidas una completa liberación del pecado y de la condenación. Habían sido lavados, santificados y justificados. Estas frases ya las conocéis por otras cartas de Pablo. Lavados, santificados y justificados. Ellos ya habían sido. Dios había hecho una obra de regeneración en sus vidas por el Espíritu, haciéndoles partícipes de la rica y abundante vida que solo hay en Cristo. Por el Evangelio conocen la instrucción de Dios, conocen su voluntad, tienen comunión con Dios, andan delante de Él, andan bajo su luz. Antes erais tinieblas, como dice Pablo en Efesios. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por todo ello, ellos son llamados, son hijos de la luz. Por ser hijos de la luz, son también hijos del día en que se manifestará en gloria el reino de Cristo. No son de la noche, son del día. Este es uno de los contrastes que Pablo está haciendo aquí. Tinieblas y luz, noche y día. Este juego de palabras y estos contrastes es lo que Dios está utilizando para diferenciar a los creyentes del resto, de los que están viviendo bajo la voluntad de Dios y bajo el señorío de Cristo, de aquellos que viven a espaldas de Dios. La noche
Va pasando y se acerca el glorioso día. Esto nos lo recuerda Pablo en la carta a los romanos. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. La noche está avanzada y el día está cerca. El día del Señor, el día en que Cristo viene a esta tierra. Y por lo tanto, ¿cómo está nuestra expectación? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor si hoy viniese? ¿Cómo nos encuentra el Señor? ¿Ocupado en sus tareas? ¿Viviendo para su reino? ¿Para su justicia? ¿Cómo nos encuentra el Señor? Porque el Señor puede venir hoy, o mañana, o dentro de un mes. Pero lo que sí es cierto, y en este pasaje, es que los creyentes, una de las preocupaciones que tiene aquí Pablo es que estemos preparados, que no estemos dormidos, inconscientes de una realidad espiritual. Vamos a seguir viéndolo. En el versículo 6 se nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. La preocupación pastoral del apóstol Pablo es que los creyentes, los hijos de la luz, vivamos de una manera apropiada nuestra identidad, dado que tenemos la firme esperanza de la venida de Cristo. Los creyentes, al vivir con esta esperanza, motivan sus corazones para vivir de una manera digna de la vida del reino del que ya participan y esperan su manifestación gloriosa. Con esta convicción, no pueden vivir de una manera inconsciente, despreocupada, como si no conocieran la realidad de las cosas. No somos de la noche. Por eso no debemos dormir como los demás, los que no son creyentes, que viven ajenos de la vida de Dios, de sus mandamientos, ignorantes totalmente de que un día estarán delante del tribunal de Dios. En cambio, en medio de las tinieblas que nos rodean, debemos vivir como si fuera de día, vigilantes y despiertos. No somos de la noche, somos del día. Como el centinela. El centinela, cuando está realizando la guardia, está de noche y le rodean las tinieblas. Sin embargo, él no vive como los demás que están durmiendo. Él vive despierto, en su puesto, para dar la voz de alarma, para retener el asalto inesperado. Los que en el pasado, hace ya muchos años, participasteis en esto del servicio militar, yo participé y tuve que hacer algunas guardias de noche. Ahora ya se me ha olvidado el nombre incluso. Bueno, pues sabemos lo que es estar toda la noche y estar velando. Bueno, se hacen por turno para que precisamente el centinela esté despierto. Esté despierto. Y esta es la actitud. En medio de las tinieblas tenemos que vivir de día, despiertos. Cabe la posibilidad de que estemos dormidos espiritualmente, desenfocados totalmente en nuestra orientación de vida, sin tener la vida realmente centrada en el reino de Dios ni en su justicia, no buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos, no leyendo ni meditando su palabra, no perseverando en la oración, no buscando la comunión con los hermanos, no buscando servir a los hermanos. Puede ocurrir incluso que estemos afanados por las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Nos puede pasar como en el huerto de Getsemaní, que en el momento más crucial de Jesús, cuando su alma estaba afligida, ellos no pueden velar en oración junto a Él y se quedan dormidos. Vino entonces, como nos cuenta el Evangelio de Mateo en este caso, vino entonces a los discípulos y
Vino entonces a los discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La exhortación de nuestro Señor es que velemos y oremos para no entrar en tentación. Cuando nos descuidamos en buscar la dirección del Señor, en estar atentos a lo que Él enseña, a ejecutar lo que Él manda, en dedicar tiempo para hablar con Él, en orar, somos más vulnerables y somos más propensos a dormirnos espiritualmente. El Señor nos advierte de que seamos conscientes de que tenemos una carne que es débil. Estar alerta y en oración hace que fortalezcamos la naturaleza nueva del Espíritu. Si nos descuidamos, daremos ocasión a que nuestra vieja naturaleza, corrompida por el pecado, nuestra carne, tome la ocasión para que por medio de sus deseos desobedezcamos a Dios, le ofendamos con nuestro comportamiento. El creyente que no está alerta y en oración tiene los sentidos espirituales embotados, justifica sus malas acciones considerándolas aceptables, sin darse cuenta que son contrarias a la palabra de Dios. Está dormido. Esto, desgraciadamente, ocurre. Aun viniendo a la iglesia, podemos estar dormidos espiritualmente. No estar alertas. No seguir la recomendación del Señor y de los apóstoles. David Burr dice: estar alerta significa vivir en la expectación constante de que Cristo puede volver hoy mismo. Debemos también prestar atención a otra recomendación del Señor en este sentido. En el Evangelio de Marcos: estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y a lo que vosotros digo, a todos los digo: velad. La otra advertencia que tenemos de Pablo en el versículo 6 es que seamos sobrios. Porque los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Emborracharse es una acción que suele realizarse de noche, igual que el dormir. Emborracharse es figura de disolución moral, desenfreno, dejarse de llevar por los deseos de la carne sin límites. No es solamente, es una figura que utiliza Pablo no para hablar solamente de la borrachera en sí, que ya de por sí es mala, sino cogerla como figura de una disolución de vida, entregada a los placeres y a los deseos, y con desenfreno total. Quizás podemos ver esto más claro de la noche, las tinieblas y emborracharse, es decir, lo contrario de estar sobrios, en otro pasaje que utiliza las mismas claves que Pablo está utilizando aquí más brevemente. Ese pasaje se encuentra en Efesios. Efesios es un capítulo muy conocido por todos vosotros, por la mayoría de los creyentes. Vamos a considerar del capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 3
hasta el versículo 21. No voy a leerlo para no distraer vuestra atención. Voy a ir señalando de esta sección las cosas que realmente nos interesan. En esta sección, bueno, y conforme vayamos estudiando y comparándolo con el pasaje que estamos estudiando o que estamos considerando, vais a ver cómo hay similitudes. Primero, la palabra emborracharse también aparece en esta sección, en un pasaje muy conocido por todos y además muy utilizado. Versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Repito, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Cuando Pablo está diciendo ya que ahí hay disolución, es que Pablo le está trascendiendo, está extendiendo el significado y la figura de la palabra emborracharse. Pablo no está hablando solamente de que emborracharse es malo. Está hablando de una actitud del creyente en que participa en obras de las tinieblas. Y en todo el pasaje está ahí. Y que el creyente está esclavizado. En este caso, la figura del vino, pero en realidad, vamos a verlo, hay otro tipo de esclavitud. En la embriaguez hay relajación moral y disolución. Iba a decir una palabra aquí que tenía escrita, laxitud. Algunas veces me salen estas palabras, no sé, en mi registro de memoria de mi infancia o de mi adolescencia. Bueno, no iba a decirla, digo, bueno, significa relajación, ¿no? Relajación moral. El párrafo, cuando digo párrafo, se refiere a esta última sección de la que Pablo está hablando. La última sección empieza en el versículo 15, donde dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Es decir, Pablo está dando esta instrucción de no embriaguéis con vino porque corresponde al andar de una persona que no sea insensata, sino debe ser sabio. Ahora, justamente en la sección anterior a este pasaje, que va en otro por tanto, ya sabéis que cuando aparece la palabra por tanto, son las marcaciones, cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben sus cartas, los apóstoles, ellos no tienen la edición editorial que tenemos hoy nosotros. Ponemos título, tenemos dividido en párrafos, no, estaba todo continuo e iba escribiéndose. Entonces, la forma que tenían de señalar las secciones o las partes importantes era con frases específicas. En este caso, por lo tanto, ¿lo ves? Por lo tanto, aparece en el versículo 15. Por lo tanto, aparece también en el versículo 7, que esta sección que va desde el 7 al 14 es otra sección, anterior a esta, pero que está muy conectada con lo que nosotros estamos hablando. En esa sección es donde hemos leído el versículo que decía, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, andar sabio y de una forma sensata y no de una manera necia, y por tanto no emborracharse, sino ser lleno del vino, es consecuencia de haberse separado de las tinieblas y de estar andando en la luz del Señor. Os recomiendo que leáis toda esta sección, desde el versículo 3 al 21, no lo vamos a leer aquí ahora, que la leí en casa, no lo vamos a leer ahora, porque nos íbamos a distraer mucho, y os iba a distraer del mensaje principal y de lo que estamos estudiando. En esta sección, Pablo utiliza los mismos contrastes de luz y tinieblas. Y ya en el primer párrafo, del versículo 3 a 6, Pablo ha estado enumerando, sin mencionarlo, las obras de las tinieblas. Lo está diciendo, lo ha dicho, fijaros, dice, pero que la inmoralidad, en el versículo 3, y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías,
que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo está exhortando aquí a apartarse de las obras de las tinieblas, a vivir en santidad, como lo ha hecho ya también en Tesalonicenses. También ha hecho el mismo llamamiento. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Este texto nos confronta. Estas son las obras de las tinieblas. La ira de Dios recae sobre estas prácticas. Esto es un concepto que no nos gusta y que no es popular, porque nos gusta hablar del amor de Dios, pero no del castigo de Dios sobre el pecado, el juicio y la condenación que Dios tiene previsto realizar un día sobre toda maldad en el universo, sobre toda iniquidad y sobre todo pecado. Dios está dando ahora un tiempo de salvación, un tiempo de llamamiento al arrepentimiento y a la fe. Dios nos está llamando, volved a mí, volveos a mí, enderezad vuestros caminos, dejad de hacer el mal, como dice el profeta Isaías, venid y poneos a cuenta, dejad de hacer el mal y poner vuestra confianza. El mensaje del Evangelio desde el principio siempre ha sido este: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje, aquí es donde empieza el mensaje. Me vais a perdonar, voy a decir una cosa que nos gusta mucho, pero que es contrario al mensaje del Evangelio. Bueno, no es contrario, pero lo empezamos mal. Lo empezamos mal. Empezamos mal diciendo Dios te ama. Es verdad, Dios te ama, es verdad. Pero si yo digo eso, no pongo en alerta a la persona que está en un peligro. Si yo veo que alguien que va en un tren y ese tren se va a descarrilar, como ha ocurrido esta semana en la provincia de Málaga, un tren se descarrila. Imaginaros que ya sabéis que se va a descarrilar y va a caer por el puente, como también ocurrió en Canadá, me parece, la semana pasada, y se salvó por una estatua. Pero vosotros imaginar que alguien está en peligro y que va en ese tren y que tenéis que sacarlo. Le va a decir, Dios te ama, no te preocupes, confía. Sería un mensaje absurdo. El mensaje tendría que ser, salta, no sigas ahí, salta, arrepiéntete y cree. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Las buenas nuevas de Cristo. Si Dios te ama, no, Dios te llama porque estás en una situación lamentable, perdida. Perdonad que utilice esta palabra, perdida en el momento en que no estamos andando delante de Dios. Dios nos llama a volver a Él, a arrepentirnos, a apartarnos del mal y creer en Jesucristo y rendir nuestra vida a Jesucristo, rendir. Entonces muchas veces nosotros en la presentación, y eso nos afecta después en nuestro crecimiento como creyentes, en nuestra dependencia. No entendemos, al no entender del peligro de que hemos sido sacados, de la condenación en la que estábamos sujetos, no entendemos la gracia de Cristo. No le damos gloria a Dios. Miserable de mí, Señor, gracias porque me has salvado. Miserable de mí, y me has salvado, Señor, gracias porque yo no lo merecía, no lo merezco. Pero sin embargo, tu gracia es la que me ha hecho renacer y ver un horizonte nuevo, poder participar de tu vida. Y aunque estoy rodeado en medio de tinieblas y aflicción y lucha, sin embargo, tu luz está iluminando mi camino. Tu palabra ilumina mi camino. Y tu fortaleza y tu espíritu me da fortaleza para poder obedecerte, Señor. Pero Pablo no está pensando solo, cuando está diciendo a los efesios, no os emborrachéis, no está pensando solo en un aspecto moral, sino también en otro relacionado con las religiones de misterio procedentes de Oriente Próximo.
Tiene mayor preocupación por la esclavitud espiritual que provocaban ciertas prácticas religiosas asociadas con la borrachera. Este es el tema de fondo. Pablo está sacando este tema no porque esté preocupado de que los efesios se emborrachen, no. Acabamos de leer este párrafo que he dicho, del 3 al 21, tiene 3 secciones. El primero que os he leído completo, el segundo que habla del contraste de la luz y de las tinieblas, y el tercero que dice, por tanto, andad como sabios, no como necios, no como insensatos. Y dentro de esto la borrachera. ¿Por qué? Porque asociado a la borrachera estaba todo un culto religioso. Y ahora os voy a leer unos párrafos de MacArthur, hablando de esto, del versículo 18, y donde nos va a ayudar a entender mejor esto, qué es lo que se cuece detrás de todo esto. Porque efectivamente hay una obra de las tinieblas y nosotros no podemos contaminarnos con esa obra de las tinieblas. Somos de la luz y tenemos que tener cuidado en no caer en estas cosas. Para los efesios, como para la mayoría de los paganos y creyentes de aquel tiempo, la borrachera tenía una asociación estrecha con los ritos y prácticas idolátricas que eran parte íntegra del culto en templos politeístas. En las religiones de misterio, que empezaron en la antigua Babilonia y fueron copiadas y modificadas en todo el cercano Oriente y en las culturas griega y romana, el punto máximo de la experiencia religiosa era la comunión con los dioses mediante diversas formas de éxtasis. Para alcanzar una experiencia estática, los participantes utilizaban la autohipnosis y los bailes frenéticos diseñados para elevar las emociones al máximo. Las bebidas fuertes y las orgías sexuales contribuían más todavía al estupor sensual que sus mentes pervertidas les llevaban a convencerse de que estaba generando una comunión instantánea con los dioses. Sigue diciendo MacArthur. La cultura moderna de las drogas y la música estridente e hipnótica se diferencian muy poco de estos ritos paganos. Las drogas, las luces psicodélicas, la música que aturde los sentidos y las letras y movimientos provocativos se combinan para producir en muchos de los ejecutantes y espectadores estados de ánimo que rayan en la histeria. Es significativo que gran parte de esta subcultura está involucrada de forma directa en una o más de las religiones místicas orientales que enseñan acerca del alcance de mayor iluminación espiritual por medio de un escape a niveles más elevados de conciencia inducidos por drogas, la repetición de nombres o palabras prescritos y otros medios supersticiosos y demoníacos por el estilo. Esto ocurrió hace 2000 años, cuando se escribió esta carta de los Efesios y la de Tesalónica. Pero es que está ocurriendo en nuestros días. Yo tengo personas conocidas que están influenciadas por las religiones orientales y además han consumido drogas y están en estos rollos. Y están en los rollos de tener una comunicación espiritual con Dios. No niegan, pero no se dan cuenta que están atrapados. Están atrapados por una mentira y están atrapados por un Dios, el Dios de este siglo, el que opera en los aires, el que gobierna las potestades del aire, Satanás. No lo saben y se creen libres y se creen dichosos porque están satisfaciendo sus deseos. Y es una felicidad efímera. Es una felicidad que nunca, es una búsqueda de esa felicidad que nunca termina de saciarse. Decidme a alguien que esté consumiendo drogas, o que esté esclavo de la sexualidad, o que esté esclavo de la avaricia. Decidme si alguna vez cesa, siempre va a más. Y cuando se satisface, la satisfacción dura muy poco y sigue la ansiedad. La ansiedad por tener más, por conseguir más satisfacción, la trampa.
la trampa. Apartémonos, el Señor nos advierte, porque hay un peligro grave. El peligro es que estemos dormidos, pero el peligro es que también nos emborrachemos por estas cosas. No porque bebamos, que está mal, sino porque estemos participando de estas cosas. Según la mitología griega, he suprimido mucho, porque MacArthur hace referencia a la mitología griega y explica cómo aparece el dios Dionisio. Ahora no es el momento de entretenernos en esto. Como el dios Dionisio griego, ya lo conocéis o habéis oído hablar, sabemos que es hijo de Zeus. No os explico cómo sale y todo esto. Pero lo importante es que el culto al dios Dionisio desarrolló una religión de ascendencia por la cual los seres humanos podían elevarse a un nivel de conciencia divina. El sistema místico ingeniado por él constaba de música disonante y alocada, danzas arrebatadas, perversión sexual, mutilación del cuerpo, consumo de carne y sangre cruda de toros sacrificados y borrachera. Dioniso llegó a ser conocido como el dios del vino. Cuando Pablo está hablando aquí que no os embriaguéis con vino, lo que está queriendo decir es que no participéis de estas prácticas que lleva señalando desde el principio, que corresponden a las tinieblas y que van asociados con el consumo del vino y también con perversidad y desórdenes y disolución. Así que Dionisio llegó a ser conocido como el dios del vino, la bebida tóxica que era parte integral de la religión, disipada, que se centraba alrededor de su carácter. Su equivalente romano era llamado Baco, de cuyo nombre se derivan los bacanales, el festival romano celebrado con frenesí de danzas, cantinelas, bebida y juerga, que durante más de 2000 años ha sido sinónimo de intemperancia dipsomana y orgías sexuales. Ese es precisamente el tipo de culto pagano con el cual estaban muy familiarizados los efesios y en el que muchos creyentes habían estado involucrados antes de su conversión. Por eso, la liberación por parte del Espíritu Santo es impresionante. Salir de ahí no es fácil. Si no hay una obra de Dios en el interior, si Dios no obra por el poder del Espíritu Santo regenerando y dando un corazón nuevo. Cuando uno está atrapado ahí, es muy difícil salir. Por lo tanto, en Efesios 5:18, en el versículo 18 que estamos leyendo, Pablo no solo estaba presentando un contraste moral, sino también uno teológico. No solo estaba hablando de los males morales y sociales de la embriaguez, sino del uso espiritual pervertido de la embriaguez como un medio de culto impío. El contexto de este pasaje indica además que Pablo estaba hablando en primer término acerca de las implicaciones religiosas de la embriaguez. Las orgías frenéticas, inmorales y ebrias de las ceremonias paganas estaban acompañadas por liturgias igualmente corruptas. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo no embriagues con vino, no está diciendo no te emborraches. Es decir, no pongas tu vida bajo el control del dios Dionisio, de las tinieblas, de todo esto que se representa desenfreno, donde el objetivo es tu satisfacción. Y llega Jesús y dice, el que quiera ser mi discípulo, como estamos aprendiendo en el taller de discipulado, que os digo, una gran bendición, la enseñanza que está dando nuestro hermano Daniel Benítez, bueno, la palabra del Señor, la instrucción del Señor, pero Dios está utilizando a nuestro hermano Daniel Benítez. Llega al Señor y dice, si quieres ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, justo lo contrario de lo que nos gusta oír. Por eso cuando nosotros decimos Dios te ama, es peligrosísimo. Porque cuando ha dicho Jesús, oye, sígueme, que te va a ir todo bien. ¿Cuándo lo ha dicho Jesús en los evangelios? Nunca. Hombre, si me sigues, vete tomando la cruz porque ya sabes dónde voy yo a terminar. Y si me sigues, vas a terminar igual que yo. O sea, por lo tanto, vete mentalizando. Ve cogiendo ya la cruz y vela llevando. La cruz es la oposición del mundo
al siervo del reino de Dios. Y el ejemplo es Jesús. Ese es lo que significa, es la oposición. Entonces, negarse a sí mismo, renunciar. Entonces, el mensaje de Jesús es, niégate. No decir, no, mira, yo quiero que tú seas feliz. Quiero que seas feliz y por lo tanto lo importante es que seas feliz. Cree en mí porque así tu vida va a cambiar y vas a ser más feliz. Ese no es el mensaje. El mensaje es, arrepiéntete. Estás andando de espalda a Dios. ¿Qué estás haciendo? Date cuenta que estás en peligro. Date cuenta que vas a morir. Ahora tienes una oportunidad de salir, de saltar del tren antes de que caiga por el precipicio. Ahora tienes la oportunidad. Y la única cosa que tienes es Jesús. Así que pierde tu vida porque la ganarás. Pero si te empeñas en mantener tu vida, la perderás. Es así. Así que sintámonos bienaventurados por este mensaje y por recibirlo y por entenderlo. Porque esta es nuestra salvación. Aunque estemos en aflicción ahora y aunque no nos vayan las cosas bien, pero somos benditos. Aunque no nos vayan las cosas bien, ni tengamos prosperidad ni nada, pero tenemos lo más importante, lo que pertenece al día futuro, al siglo venidero. ¿Qué mayor esperanza? ¿Qué mayor consuelo? Si no es así, ¿cómo nuestros hermanos que están en países siendo perseguidos, perdiéndolo todo, perdiendo familiares, pueden resistir si no es por esta esperanza? Yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo veré. Estar sobrio es andar en luz, apartarse de estas obras de inmoralidad, impureza y avaricia. Es andar en un camino de santidad, andar como hijos de luz, produce el fruto de la luz. Toda bondad, justicia y verdad. Esto nos lo recuerda Pablo ahí en este capítulo 5. Pero este andar en luz no es posible si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso, entender correctamente el versículo 18, donde aparece la palabra emborracharse, nos ayuda a entender todo el pasaje. Y ahora ya podemos ver el contraste. Emborracharse, estar esclavo de las pasiones, del desenfreno o estar bajo el control del Espíritu Santo. Ahora ya entendemos, o sea, no es que emborracharse o el vino sea contrario, es que es la actitud, es la forma de vida que es contraria a Dios y por lo tanto que es tinieblas, mientras que el ser lleno del Espíritu Santo es una vida bajo el control y la guía del Espíritu Santo. Ahora ya podemos entender mejor el contraste, pero ahora esto no podemos hablar mucho. Pablo está haciendo un contraste entre tener una vida controlada por un culto idolátrico y tener una vida plena bajo el control del Espíritu Santo. Un contraste entre andar en tinieblas y andar como hijos de la luz. Un contraste entre la noche y el día. Por eso utiliza el emborracharse como figura de una vida entregada a desenfreno, esclavitud de los deseos carnales y participación en culto idolátrico o de demonios. Todo esto está asociado con las tinieblas y la noche. Pero la gracia de Cristo nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, llenos del Espíritu Santo, podemos participar de un verdadero culto a Dios. Podemos caminar en luz, podemos caminar en santidad gracias a su poder. El contraste es notorio entre el principio del pasaje y el final, y en medio de la sección central que nos habla de andar en luz y apartarnos de las obras estériles de las tinieblas. La primera sección habla de todas las cosas que corresponden a las tinieblas, impureza, tal, y finaliza hablando precisamente de lo que es andar en la luz y bajo el control del Espíritu Santo, las prácticas en las que participan los creyentes. Fijaros lo que dice. Al final dice, sino sed llenos del Espíritu. Ante esas prácticas de las culturas
de las religiones de misterio, con todo lo que conllevaba, consumo de vinos, orgías, etcétera, culto idolátrico, etcétera, y desenfreno, el contraste de los hijos de la luz, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Justamente todo lo contrario de lo que se hacía en los cultos de misterio. Todo lo contrario. Otro ritual, otra adoración, otra vida, como la noche y el día. Esto es estar sobrio, ser lleno del Espíritu, andar en luz, caminar en santidad, ser levantado por Cristo. Es tener la esperanza firme de la venida de Cristo. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Estar alerta y sobrios es imprescindible para no ser atrapados por las mentiras y estratagemas del diablo. Recordad lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y finalmente, Pablo nos habla en el versículo 8 del pasaje que estamos leyendo. Vamos otra vez a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Ya estoy terminando, Ya estoy terminando. Y muy bien. Entonces, en el versículo 8, fijaros lo que nos dice Pablo. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Ya hemos visto qué significa eso. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yermo la esperanza de la salvación. Bueno, aquí tenemos precisamente cómo podemos mantenernos sobrios ya que somos del día. Fijaros que ahí Pablo está utilizando la expresión habiéndonos puesto. No dice, ya que tenéis que estar sobrios y estar alertas, despiertos y sobrios, como el centinela, pues tenéis que poner la armadura. Pero Pablo no está diciendo que debemos de ponernos la armadura. No dice poneos la coraza y el yelmo. Dice habiéndoos puesto. David Burr dice que habiéndolo puesto. El sentido del texto es lo que afirma David Burr. Puesto que nos hemos vestido ya la coraza y el yelmo, debemos seguir siendo sobrios. Es decir, la coraza y el yelmo ya la tenemos puesta. Si no la tenemos puesta, no podemos estar alertas ni sobrios. Además, esta armadura del centinela, claro, un centinela sin armadura, imaginaros que tenéis que hacer guardia en un sitio, un servicio de guardia por la noche. Va uniformado, va con su armadura, no puede ir sin, en el ejército no se va a la garita sin nada, con vestido de paisano, se va. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hacíamos el ejército, cuando participé en mi edad temprana, hace ya muchos años, cuando todavía era obligatorio, pues llevas tu CEDME, lleva el CEDME, fundamentalmente. Y el comandante de la guardia lleva el subfusil. Y se aceptan todos los preparativos, pero vas preparado por si tienes que intervenir, porque el que hace la guardia está alertando al resto y está velando para que no venga ningún intruso de manera inesperada. Y si viene alguien, poder hacer el primer acto de defensa. Pero aquí Pablo no está diciendo poneos, dice habiéndoos puesto. Y el sentido de lo que he dicho antes, puesto que nos hemos vestido ya la coraza y el yelmo,
debemos seguir siendo sobrios. Sigue diciendo David Burr, qué vergonzoso sería si, habiéndonos vestido ya como centinelas, en vez de mantenernos alertas y vigilantes, nos durmiéramos o nos emborracháramos en nuestro puesto de guardia. Ese es el sentido. Ya tenemos la armadura. ¿Cuándo ha sido incorporada esta armadura? En el momento de la conversión. Y como veis, esta armadura es defensiva. En el griego, bueno, hay unos términos gramaticales. Lo que está diciendo es la coraza. La coraza es la fe y el amor. La fe y el amor del creyente que ya está ejercitando desde el primer momento de su conversión, ya está viviendo en esa, es su coraza defensiva. La coraza defiende precisamente las partes débiles del pecho. Corazón, hígado, pulmones, fundamentalmente. Para cuando un ataque... Pero fijaros, es una defensa activa, porque está hablando de la fe y del amor. Y ya hemos leído en el principio que eso es lo primero que resaltó Pablo de ellos, que es lo que recibe un creyente, es lo primero que se manifiesta en un creyente. En un creyente lo primero que se manifiesta, ¿qué es? La obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de la esperanza. Un creyente desde el principio es salvo por fe, pero vive por fe y anda por fe, no por vista. Y anda en la confianza plena en Dios. Un creyente tiene un trabajo de amor que lo manifiesta en su vida. Esta acción, el trabajo de amor, le hace tener una actitud servil y generosa, entregada, cuidadora de los que están a su alrededor, de los hermanos. Hace que se entregue, no te hace estar inocupado. Si tú dices estoy inocupado, es que no hay necesidades a tu alrededor, es imposible, porque necesidades siempre hay. Y situaciones en las que hay que escuchar, situaciones en las que hay que alentar, las situaciones en las que hay que compartir el dolor o la alegría. Todo eso forma parte del trabajo de amor, del servicio, el compartir la generosidad, el compartir lo que somos y lo que tenemos. Ese es el trabajo de amor. Eso nos defiende, el estar ocupados, el andar en fe y en amor, nos defiende y nos permite estar sobrios. Pero Pablo no solamente está hablando de la fe y del amor, también está hablando del yelmo. Está diciendo, el yelmo es la esperanza de la salvación. Fijaros que no dice la salvación. En Efesios sí lo dice. En Efesios sí dice poner el yelmo de la salvación. Aquí no. Aquí está diciendo que el yelmo es la esperanza de la salvación. El yelmo sirve para proteger la cabeza. Claro, si pierdes la cabeza ya está, ya inutilizado el soldado. El yelmo defiende del ataque. Y precisamente la esperanza de la salvación es lo que hace mantener firme al creyente. El estar, como dijimos al principio, en alerta y estando sobrio. La esperanza de la salvación es la esperanza, lo que espero recibir. Ya soy participante de la salvación, pero espero la manifestación gloriosa del reinado de Cristo. Estoy esperando la manifestación gloriosa de ser libre ya por fin de mi lucha con el pecado, de ser libre de este cuerpo de muerte corrupto, que es bueno, que fue creado por Dios. O sea, no es malo, nuestro cuerpo no es malo, pero nuestro cuerpo es el asiento de la vieja naturaleza, que tiene que morir o tiene que ser transformado por la gloria de Cristo. Porque lo corrupto no puede heredar la incorrupción, pero nuestro espíritu, por el espíritu, ha sido renacido. Y por eso hemos renacido a una nueva esperanza, como dice Pedro. Hemos renacido a una nueva esperanza. Y por lo tanto, la esperanza, la firmeza de la esperanza de la salvación hace que yo esté velando y vigilante y me protege. Por lo tanto, la conclusión final de esto es que
Porque todo esto es para hablarnos de estas tres virtudes que se llaman fe, esperanza y amor. Recordar también cómo en 1 Corintios 13 también el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, Pablo es lo que dice en Corintios, pero es que aquí Pablo, la virtud que está resaltando ahora y quiere resaltar es la esperanza. Por eso la pone la última. Y la pone en el yelmo, la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque es vital para nuestra vida. Es vital estar en la espera de que mi Señor viene. Y si soy hijo de la luz, no me sorprenderá el día en que viene mi Señor. A los que están fuera sí les sorprenderá como ladrón en la noche. Para nosotros será un día glorioso, un día de bendición, un día. Por eso Jesús le dice a los discípulos, cuando veáis que ocurran estas cosas, alzad vuestra vida, alzad vuestra cabeza, porque vuestra salvación está cerca. En medio de las posibles aflicciones que podemos tener. Entonces, la esperanza puesta en Cristo, donde ya nos librará de todo y podremos ya estar disfrutando con Él en gloria por siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos exhortas, Señor, a través de ella. Gracias por preocuparte en advertirnos cuál debe ser nuestra actitud ahora que estamos esperando tu venida. Aún en medio de las aflicciones y de las tinieblas que nos rodean. Gracias, Señor, por alentarnos a estar despiertos, a velar y también a ser sobrios. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, la debilidad de nuestra carne. Tú sabes, Señor, que a veces fallamos. A veces no estamos todo lo despiertos que debiéramos de estar. Ni a veces estamos todo lo sobrios que debiéramos de estar. Y a veces nos contaminamos por prácticas que no corresponden a un hijo de la luz. Te pedimos perdón, Señor. Lávanos, límpianos. Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, te buscamos, te anhelamos y te damos las gracias por la gran misericordia que ha tenido de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a estar velando y a estar sobrio. Líbranos, Señor, de incredulidad. Líbranos de desánimo. Líbranos, Señor, de inmoralidad, de impureza, de avaricia. Ayuda a cada uno de sus hermanos. Libra, Señor, de las asechanzas del diablo, de sus mentiras. Líbranos, Señor, no nos hagas caer en tentación y líbranos del malo, del maligno. Señor, conocemos sus asechanzas, pero en ti estamos seguros. Tú eres el Señor. Toda potestad está sometida a tus pies, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Glorificamos tu nombre, en ti confiamos. Señor, sabiendo que somos indignos de estar en tu presencia, pero confiamos en ti y te alabamos y como hemos cantado al principio, exaltamos tu nombre. A ti te pertenece la gloria y el poder, Señor Jesús. Fortalécenos para perseverar hasta el fin. Amén.